Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eso, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Domingo, ¿qué estamos? ¿5? Ya, falta poquito para que se vaya este año, ¿verdad? Gracias a Dios. Quiero agradecerles también a todos ustedes que han estado orando por mi papá. En la mañana recibí noticias, bendito Dios, está estable, está oxigenando a 98. Eso es bueno. Eso es bueno. Y también pues quiero aclarar que aunque estuve al pendiente de mi papá y estuve ahí, no tuve contacto con él, para que no vayan a pensar que soy inconsciente y que estuve con alguien y que estoy aquí, ¿verdad? No, para nada. Fui cuidadoso en ese y es lo más, yo creo que es algo de lo más triste de esta enfermedad, ¿no? Que solamente puedes ver, pero no puedes estar ahí con la persona, o sea, no puedes abrazarla, no puedes tocarla, pero Dios nos enseña a través de todo esto, ¿verdad? Entonces, por amor a mi esposa, a mis hijos y por amor a ustedes, no tuve un contacto con él, O sea, no hubiese sido tan inconsciente de tener contacto con él y haber estado aquí, ¿verdad? Créanlo que no. Ok, pues me gustaría que oráramos para poner este mensaje en las manos del Señor, que sea su Espíritu Santo hablando, y me siento más cómodo porque ya tenemos otra vez este micrófono. Esperemos que así nos dure la pila, estamos a prueba, Ok, pues vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, mi Dios, en esta mañana porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, porque cada día nos enseñas algo, Dios. Y nos damos cuenta que tu gracia y tu misericordia son nuevas cada mañana. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, que dispone de su tiempo. Y de igual manera, Señor, te doy gracias por aquellos hermanos que la mayoría de los hermanos no se están congregando físicamente, Señor, pero están acompañándonos a través de Facebook, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas. Mi Dios, háblanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que nos muestren las cosas en las cuales estamos fallando y que podamos, Señor, recapacitar e ir ante ti y estar a cuentas contigo, mi Dios. Yo te doy gracias, gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues hermanos, estamos estudiando una serie la cual titulamos Enséñanos a orar. Es la serie que estamos estudiando y esta serie la estamos fundamentando en el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el mejor conocido Sermón del Monte. Ahí es donde estamos basando esta oración y te voy a dar una introducción muy breve. En el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, te he dicho que encontramos 6 peticiones. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda petición: venga tu reino. La tercera petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La cuarta petición es el pan nuestro de cada día. Primero, santificado sea tu nombre. El segundo, venga tu reino. El tercero, hágase tu voluntad. El cuarto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El quinto, perdona nuestras deudas. Y la número 6 es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hemos estado viendo que las primeras 3 peticiones están relacionadas con Dios, con su deidad, con su santidad. Las 3 primeras peticiones. Y las otras 3 peticiones están relacionadas con las necesidades humanas que tenemos tú y yo. La semana pasada estudiamos la cuarta petición, que fue el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hablábamos que con esto Dios quiere que todos los días le pidamos nuestras necesidades físicas. Todos los días Dios quiere que vayamos a Él y que pidamos que nos dé el pan de cada día. Pero veíamos por qué fue el motivo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todos los días fuéramos a pedirle el pan de cada día. Y veíamos 5 puntos. El primero es para tener una dependencia total de Dios. Dios quiere que todos los días vayamos a Él para tener una dependencia total de Dios. El segundo punto es para que aprendamos que Él es la fuente de nuestro sustento.
Tú y yo podemos ser muy buenos en lo que hacemos, podemos ser muy buenos trabajando, pero no nos olvidemos que es Dios que todo lo pone para que tengamos el trigo, la comida. Él pone todos los medios. El punto número 3, Dios quiere que le pidamos el pan de cada día para no estar afanados por querer más y más, por buscar más y más, no estar contentos con lo que tenemos. El cuarto punto es para tener gratitud hacia Él y contentamiento con lo que Él nos da. Que tú y yo debemos estar contentos con lo que ahora tenemos, con lo que tenemos. Quizás no está mal que quisiéramos una casa más grande, un mejor carro, pero con lo que tenemos por el momento debemos estar contentos. El punto número 5 es para aprender que aún con el pan de cada día que el Señor nos da, es suficiente para ayudar a los demás y para poder ofrendar. Eso es, o sea, con el pan que el Señor te da cada día es suficiente para ayudar a otras personas. Que muchas veces decimos, si a mí me fuera mejor, yo ayudaría. O si yo tuviera más, yo podría hacer. No, con lo que el Señor te da es más que suficiente para poder ayudar. Que no sea como nosotros queremos, pues es otra cosa, pero se puede ayudar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar el estudio de hoy y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Lo voy a leer y dice así: Vosotros pues oraréis así, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, versículo 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hoy en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a estudiar nuestra quinta petición. Nuestra quinta petición, pero esta quinta petición es esta del versículo 12 que dice: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición la vamos a dividir en dos temas. En dos temas. Hoy vamos a ver uno y el domingo que viene vamos a ver el otro. Y vamos a ver la primera parte, que es: perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar en este modelo de oración y nos dice: perdona nuestras deudas? ¿A la deuda de Coppel, de Liverpool, de tu casa, del banco? Esas no te perdonan, ¿verdad? No se refiere a esas deudas. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 1, si lo quieres buscar, búscalo, y si no yo te lo leo. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios, que Cristo nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario. Ahí fuimos reconciliados. El juez supremo, el miércoles, fue este miércoles, ¿verdad?, que estudiamos sobre la justificación. El juez justo, soberano, había dictado sobre nosotros una sentencia, que era el castigo, la muerte eterna, la separación de Dios. Esa era nuestra sentencia, tu sentencia, mi sentencia. Pero Cristo se pone en medio. Y esa sentencia que el Señor había dictado, Cristo toma esa deuda, toma ese castigo
y Él lo toma en nuestro lugar. Dios, como es juez justo y no puede dejar sin castigar el pecado, en la cruz del Calvario fue derramada su ira, fue castigado ahí el pecado, pero fue en Cristo. O sea, Dios cumplió, pero en Cristo. Pero ahora tú y yo, por medio de lo que Cristo hizo, tú y yo fuimos justificados, somos perdonados. Éramos enemigos de Dios y por lo que Cristo hizo, ahora tú y yo podemos ser amigos de Dios. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. La deuda que tú y yo teníamos con Dios fue pagada por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Cristo pagó una deuda al juez supremo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña el modelo de oración, no está hablando de ese tipo de deuda. Él está hablando, en este modelo de oración, Él nos enseña que esta deuda no es contra el juez supremo ahora, sino tenemos una deuda ante el Padre. Por eso su oración inicia: Padre nuestro que estás en los cielos. No se refiere a la deuda de la cruz del Calvario. Cuando Jesús está con sus discípulos y va a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dice: a mí no me vas a lavar. Y Jesús le dice: si no dejas que yo te lave los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y le dice: Señor, entonces no solo me laves los pies, sino lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dice: el que ya está lavado completamente no necesita volverse a lavar, sino nada más lo que se ensució, las manos o los pies. A que nosotros lo leemos así, pero Jesús estaba dando aquí algo espiritual. Aquel que ya ha sido comprado, lavado, santificado con la sangre de Cristo, no ocupamos, cuando pecamos, no ocupamos otra vez que Cristo vuelva a morir por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Cristo muere una sola vez y para siempre. Entonces, por eso con esto podemos refutar que un verdadero nacido de nuevo, que un cristiano no puede perder su salvación. ¿Te imaginas? Ya la tengo, ya la perdí, y otra vez Cristo tiene que volver a morir para volver a tener la salvación, y otra vez pues ya pequé, ya perdí, ya la perdí. ¿Y cuántas veces la pierdes al año entonces? ¿Y cuántas veces la recuperas a la semana? Por eso Cristo dice: una sola vez y para siempre. Y eso le dijo a Pedro: Pedro, el que ya está lavado, el que está purificado, el que está santificado, se sigue ensuciando. Es como si tú sales de bañarte, se te está haciendo tarde para el trabajo, sales de bañarte, vas rápido, te empiezas a cambiar, vas caminando, le diste a tu niño, a tu bebé, o tu marido ahí por descuido tiró un pedazo se le cayó comida y tú andabas descalzo, vas y pisas y dices: ah, ya me ensucié, voy a volverme a bañar. ¿Te vas a volver a bañar? Nada más vas y te lavas el pie, lo que te ensuciaste. Y es lo que el Señor Jesucristo dice, que aunque nosotros somos cristianos, somos nacidos de nuevo y hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nos seguimos ensuciando, seguimos pecando. Por eso Cristo aquí le decía a Pedro: tienes que lavarte, pedir perdón por lo que cometes. Ok. La palabra deuda que el Señor Jesucristo nos enseña aquí en Mateo 6, donde dice: perdona nuestras deudas. La palabra deuda viene del griego ofeilema. Significa moralmente faltar o deudor. Moralmente faltar o deudor. En Lucas capítulo 11, versículo 14, hablando sobre este mismo modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Lucas lo relata así. Lucas 11:4, dice: y perdona nuestros pecados. Aquí Lucas no le pone deuda, le pone pecado. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces Lucas aquí nos da un poco más de luz. Nos está hablando que esta palabra deuda es pecado. Es pecado. Señor, perdona
nuestro pecado. Pero vamos ya no ante un juez, vamos ante un Padre. Padre, perdona mi pecado. La palabra deudor, yo encontré este significado. El deudor está obligado a realizar el pago al acreedor en una fecha previamente pactada. Si el deudor no cumpliere con lo pactado, es decir, con su obligación, el acreedor puede exigir un activo real al deudor como compensación. Y ahorita, un poquito más adelante, voy a agarrar este significado que te acabo de dar para ver un ejemplo en la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que que el que es deudor está obligado a realizar el pago al acreedor en una fecha previamente pactada. Hermanos, cuando tú y yo pecamos, cuando el verdadero nacido de nuevo, cuando el cristiano peca y ese pecado, el Espíritu Santo trae convicción, ¿a qué te obliga el Espíritu Santo? A ir delante de tu Padre y pedirle perdón. No es de, ándale mi niño, ándale, mira, ven. No es como tú y yo cuando nuestro hijo hace berrinche y ya, toma el celular, ya, toma. Cuando el Espíritu Santo redarguye en tu corazón, trae convicción, te obliga, ¿no? O sea, te sientes, dices, vas, te postras ante tu Padre y pides perdón. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, contra nuestro Padre, tú y yo somos deudores. Tenemos una deuda moral, la cual no podemos pagar. Tú y yo no podemos llegarle a decir a Dios, Señor, fallé, ¿cuánto te debo para pagarte? Señor, ¿cómo podemos cambiar esto que te fallé? ¿Qué tal si yo hago esto para que tú me perdones y al final mi deuda queda saldada? No podemos. No hay nada que podamos hacer. Solamente es ir, postrarnos ante nuestro Padre y pedirle perdón. Es lo que el Señor Jesucristo nos quería enseñar aquí. Cuando ustedes pequen, no hay nada con lo cual puedan pagarle al Señor. Vayan y pídanle perdón. Pero Jesús está hablando de una oración diaria, así como el Padre Nuestro. Y me encanta cómo Jesús pone el modelo de oración y va poniendo punto por punto. ¿Te fijas cómo no? Y a veces lo hemos hecho. ¿Cómo no llegamos a la oración y lo primero que le decimos es, Señor, perdónanos? Y Jesús esto lo pone como hasta el número 5. Jesús no dijo, cuando ustedes oren así, Señor, perdóname mis pecados. Yo me acuerdo que una vez así me enseñaron, mira, primeramente cuando tú vayas a orar al Señor, primero ponte a cuentas con Dios, para que puedas tener así con Dios esa comunión de que no hay nada, pues. Pero el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña no es así. Dios quiere que primero le reconozcamos como Padre, que le glorifiquemos, que le santifiquemos, que expresemos con nuestra boca y con nuestros hechos lo grande que es Él, que sepamos que todo lo que va a hacer es por su soberana voluntad, que Él gobierna sobre todos. Después de eso, que le pidamos el pan de cada día, nuestras necesidades, vienes delante de un Padre, con esa confianza. Pídeme, soy tu papá, soy tu Padre. Y después viene el perdón. ¿Cuándo es? Cuando tú y yo pecamos contra Dios. Jesús dijo,
dijo, perdona nuestras deudas. Pero cuando tú y yo somos deudores a Dios, o cuándo es cuando tú y yo pecamos contra Dios. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 al 33. Dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Uno de los escribas ve a Jesús y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es semejante, es igual, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que a todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Te fijas cómo le dijo Jesús? No le dijo, estás en el reino de Dios. Le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. Conoces la palabra, pero no la practicas. Hermano, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve jactarnos, decir y hablar que estamos en una congregación de sana doctrina, que se enseña bien la palabra, que escudriñamos la palabra, que tratamos de estar en medio, no hablar herejías, si lo que sabemos no lo ponemos en práctica? ¿De qué sirve? Quizás no estemos tan lejos del reino de Dios, pero la pregunta es si estás en el reino de Dios. Jesús dijo algo muy claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, y te tengo noticias. Todos los días fallamos a Dios. Si tú y yo no amamos al Señor todos los días, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estamos pecando contra Dios. Todos los días. ¿Cada cuándo eres deudor del Señor? Todos los días. Cuando habla aquí de amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, es de donde viene lo profundo, tus sentimientos. Es que en el corazón no se manda, dice, lo que el corazón dicte. Siento en mi corazón, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Es que yo siento en mi corazón. ¿Será? ¿Sabes cuántas veces erramos al día por guiarnos por sentimientos? Todos los días. ¿A poco a veces no sientes las ganas de ir a ahorcar a tu esposo o a tu esposa? ¿A poco a veces no sientes los días ahí, casi cuando tus hijos hacen una travesura, que dices, ¡oh, hijo! Cuando alguien te falla, ¿a poco no sentimos? Dices, nomás porque soy cristiano, si no, ya te la hubiera
te lo hubiera partido. Dijera Juanito, me bajo de la cruz. Los sentimientos son engañosos, hermano. Todos los días pecamos contra Dios. Cuando habla del alma, habla del ánimo. ¿A poco todos los días, los 365 días, bueno, todavía no se acaba este año, ¿a poco los 365 días del año, todos los días tenías el ánimo de orar y de buscar a Dios? ¿Sabes que si no tienes el ánimo de orar y de buscar, es pecado? Que Dios te manda a buscarlo. Dios te manda a buscarlo, no es como te sientes, estás enfermo, malo, bien. Te manda que lo busques con todo el corazón, con toda el alma. Cuando hablamos de la mente, los pensamientos, caray. ¿Qué pensamos? Jesús dijo, solamente basta con desear una mujer, pensar en alguien, es adulterio. No debes llevarlo a la cama, simplemente con el hecho de pensarlo, es adulterio. Y las mujeres dicen, no, nosotros no pensamos así, los hombres. Y a poco a veces no piensan, y si me hubiera casado con fulanito, ¿cómo me hubiera ido en esta vida? Con tus fuerzas, con tu vida diaria, con tus hechos. ¿Pecas contra Dios? Todos los días, hermanos. Todos los días. Por eso, todos los días Jesús quiere que tú y yo vayamos ante Dios y le digamos, perdona nuestras deudas. Hermano, el ir a acostarte en la noche y no haber tenido una comunión con Dios y decir, buenas noches, ¿no? Es decirle al Señor que tú en todo el día no pecaste. ¿Estás bien? Santo Tomás, el no ir a pedirle a Dios perdón al día porque no te sientes deudor, es decirle a Dios, yo no me equivoqué, Señor. Jesús no nos enseñó a orar bien. Es como que antes de irte a dormir ahí te prendes la veladora, ¿no? Hermanos, es nuestra obligación como hijos ir delante de nuestro Padre a buscar su perdón. A buscar su perdón. Hermano, si te confieso algo, muchas veces yo me he dormido como si no fuera un deudor. Hermano, ¿cuándo pecamos o estamos en deuda con Dios? Cuando pecamos con nuestro prójimo. Cuando pecamos contra nuestro prójimo. Cuando tú y yo pecamos contra nuestro prójimo, estamos en deuda con Dios. Salmo capítulo 15, versículo 1. Versículo 5. Te lo voy a leer en otra versión. Se llama Palabra de Dios para Todos. Salmo 15, del 1 al 5. Sí, es todo el Salmo. Está cortito. Palabra de Dios para Todos dice: sí, Señor, ¿quién puede ir a adorarte a tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo?
Solo podrá entrar en tu templo el que lleve una vida honesta. Haga lo justo y solo diga la verdad. El que no calumnia a nadie o que no habla mal de nadie. El que no le haga mal a su semejante ni insulte a sus vecinos. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respeta al que teme al Señor. El que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Solo el que lleva una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí el salmista? El que le haga esto, ¿a quién? A su prójimo. A su prójimo. El que lleve una vida honesta, haga lo justo y diga la verdad. ¿Y cuántas veces no se miente? No va a afectar, no afecta, pero es mentira. Es una mentirita blanca. No existen para Dios mentiras blancas. Mentir es mentir. El que no habla mal de su prójimo. Hermano, ¿sabes por qué a veces hablamos mal de las personas y más de las personas que nos dañan? Porque queremos que sufran queremos que sufran y sientan lo que nosotros sentimos. Queremos que la gente se dé cuenta de las personas que son. Porque muchas veces, antes de ir a hablar mal de una persona, no vamos y lo ponemos en oración. Porque la palabra de Dios es bien clara. Si tienes algo contra tu prójimo, ve y díselo. Pero muchas veces es más fácil ir, ¿cómo ves, Cristian, el Noé? ¿Qué pasó? Pues para que me ayudes a orar por él. Y ya luego llega Cristian con gloria y ¿cómo ves lo que me contó Uziel? ¿Qué? De Noé, pues ahí para que nos apoyes. Ya ves que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Estoy siendo sarcástico, con ese versículo. No se trata de eso. Y ya luego Gloria, no, pues deja ponerlo ahí en la cadena de oración de las mujeres, ahí para que todas nos... Hermano, cuando dice, el que no le haga mal a su semejante e insulte a sus vecinos. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas por... ¿Cuántas veces? Súbele un poquito más. Ok, gracias. ¿Cuántas veces no pasa eso? ¿Qué dices? Al final quiero ganar yo. El que dice, solo el que se aparta de lo que Dios desprecia. Hermano, el verdadero nacido de nuevo aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Eso es lo que nos diferencia del mundo. ¿Dije bien? ¿Diferencia del mundo? El que no se deja sobornar. Hermano, cuando tú y yo pecamos contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros trabajadores, nuestros amigos, estamos pecando contra Dios. Cuando como esposos somos ásperos con nuestras esposas, estamos pecando contra Dios. Cuando nuestras esposas quieren llevar el control de la casa, no se quieren sujetar y dice, a mí nadie me manda. Y no es que el hombre mande, ¿verdad? Y que haz esto, límpiame. No. No puedo detenerme en eso, porque se nos iría ahí el tema. Estás pecando contra Dios.
Cuando nos excedemos con la disciplina con nuestros hijos, estamos pecando contra Dios. Cuando honramos a nuestros padres, estamos pecando contra Dios. Cuando no somos justos con los trabajadores, estamos pecando contra Dios. Dios espera que todos los días vengas ante tu Padre Celestial y le digas: Señor, perdona mis deudas, perdona mis pecados. Señor, soy deudor. Bueno, ahí está. Dios quiere que tú y yo vayamos ante Él por su perdón. No para que tú seas, que vayas a Él a pedirle un perdón y no a justificarte. No, es que yo me porté así porque primero él o ella me hizo esto. Por eso yo reaccioné así. Pero pecaste. Hermano, Dios quiere que vayas en busca del perdón. Y Él te perdona, ¿eh? Mi niña tiene 6 años y es algo en lo que estoy trabajando con ella. Es algo en lo que estoy trabajando y trabajando con ella. Todo lo justifica. Le pega a su hermano. ¿Tienes otro micrófono? Le pega a su hermano y justifica el por qué le pegó. Le pedimos que haga algo, no lo hace y justifica el por qué no lo hizo. Todo lo justifica. Y estoy hablando con ella y le digo: no te justifiques, haz las cosas. Si tu hermano te hace algo, ven y dinos. Para eso estamos nosotros. De verdad. Y muchas veces que le ponemos una disciplina, un castigo, de que le quitamos un privilegio, de que no va a ver tele o que no va a jugar en algo, después viene y nos dice: papá, ¿me perdonas? Sí, mi amor. Pero es que no quiero estar castigada, quiero jugar. Y tengo que sentarla y tengo que explicarle, decirle: tu perdón no es genuino. Tú estás viniendo a mí a pedirme un perdón genuino porque primeramente lastimaste el corazón de Dios, me lastimaste a mí como tu papá y lastimaste a tu hermano. Tú vienes a pedir perdón porque quieres algo. Hermano, y muchas veces así nos pasa cuando venimos con Dios. Venimos a pedirle perdón, pero porque queremos pedirle algo. Y no debe ser así. Perdón, no debe ser así. Ok. Gracias. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ahí está. Y no debe ser así, hermanos. Y estoy trabajando eso con mi hija. Hermanos, ¿puedes subirle un poquito más, por favor? Hermanos, Dios es nuestro Padre y Él no tiene hijos consentidos. Como tú o como yo. Él no tiene un hijo preferido. Él no tiene un hijo que con unos es más tolerable, es más apacible, y hay con el otro o los otros que se equivoquen. Dios no es así. Dios a todo aquel que toma por hijo lo ama y lo disciplina por igual. A mí Dios no me va a disciplinar más. Bueno, a lo mejor si soy más cabezón, pues sí. Pero lo que me refiero es que a mí me vaya a dejar pasar unas cosas y a Juan no. El Señor a sus hijos disciplina y trabaja con ellos. Hermano, ya sabes esta historia, pero te la voy a hablar. El rey David estaba en tiempos de guerra. Cuando debe ir a la guerra, no fue a la guerra.
No fue a la guerra. Se estaba paseando ahí por el terrado a gusto, viendo, y de pronto ve a una mujer que se estaba bañando. Y pregunta, ¿quién es ella? Hermano, antes de que David cometiera adulterio físicamente, ya lo había cometido en su corazón, en su pensamiento. Le dijeron, ella es Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, tu siervo, el que está en la guerra peleando por ti. Dice, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Dijo, tráiganmela. Se la trajeron. Estuvo con ella. ¿Y qué pasó, hermanos? A los días, ¿qué le dice Betsabé? Estoy embarazada. Y dice David, tráiganme a Urías. Hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios. Empezó a maquinar, a pensar y dijo, no, pues, ¿cómo le podemos hacer? No, pues, ¿sabes qué? Que venga Urías, pues le voy a decir que esté aquí, que se acueste con Betsabé y pues que le cargue, dicen por ahí que le cargue el payaso a Urías. Viene Urías y le dice, Urías, ¿cómo va la guerra? Cuéntame, ¿cómo está todo por allá? Bien, mi señor, todo bien, vamos ganando. Qué bueno, me da gusto. Urías, tómate unos días aquí, mira, ve, acuéstate allá a tu casa, que te hagan un masaje, está con tu esposa y el día siguiente te vas para que veas lo bondadoso que soy. Estaba engañando. ¿Y qué le dice Urías? Está bien, señor. Pero cuando se va dice, no, pues ¿cómo me voy a ir? Va y se queda, no recuerdo bien el pasaje, si fue primero que se quedó a la puerta o se quedó con los soldados, pero creo que se quedó con los soldados, ahí se quedó, no quiso ir. Le llega el aviso a David, Urías no se fue a su casa. ¿Cómo? No. Lo vuelve a traer. A ver, Urías, ¿qué pasó? No, dice, pues ¿cómo yo voy a disfrutar? Fíjate qué hombre, ¿eh? Cuando lo veamos en el cielo, no se menciona mucho de él, pero ve el carácter de ese hombre. Fiel. Dijo, no, pues ¿cómo voy a ir? Todos mis hermanos allá peleando y yo aquí disfrutando. Dijo, no. David lo invita, ven amigo, mira, ven, siéntate, ven. Lo invita a tomar, lo emborracha y le dice, ahora sí, vete a tu casa. ¿Y qué dice Urías? No, se quedó a la puerta. ¿Sabes qué, David? Urías no se fue. No. Empieza a hacer una carta para Joab y le dice, al que esté al frente, Urías, cuando te traiga esta carta, mándalo al frente de la batalla en lo más recio, y cuando esté fuerte la batalla, retrocedan y déjenlo para que lo maten. Y así lo hizo. Joab conocía la palabra del Señor, Joab pudo haber reprendido a David, y Joab tenía peso sobre David. Y los hombres de David seguían a Joab. A tal punto que un día le dijo Joab, cuando mataron al hijo de David, que se rebeló, dijo, mira David, se agarró llorando David, no se levantaba y dijo, mira David, juro por Jehová que si no te levantas, sales al pueblo, le muestras tu cara, muestras la victoria, muestras alegría, juro por Jehová que no te quedará ningún hombre contigo. Me los llevo. Y David sabía. Dice Joab, pues adelante. Mandan a Urías a los recios de la batalla. Cuando se pone más recio, todos se van hacia atrás, muere Urías. Muere Urías. Le llega el anuncio a David, ya murió Urías. Dice David, gloria a Dios, Dios es bueno conmigo. Mándenme traer a Betsabé. Dejó que pasara el duelo, la consoló, estuvo con ella, le nació un hijo. David, por semanas, por meses, no se sentía deudor. Yo no le debo nada a nadie. Estoy bien con Dios.
Pero ¿qué pasó? Hermanos, Dios lo había tomado por hijo. David tenía una deuda con Dios, y Dios, que es paciente y misericordioso, esperaba que David fuera y se pusiera a cuentas con él. Y si David no va y se pone a cuentas con él, Dios lo iba a llamar a cuentas. Y en segunda de Samuel, vamos a ir un poquito rápido ya por el tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Dice: y pasado el luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La palabra desagradable es disgustar, agravar, ser mezquino, no mostrarse amigo, dañar a una persona física, social y moralmente. Fue desagradable para Dios. Pero, hermanos, un día estando David ahí, Dios envió a Natán, el profeta Natán. Y llega Natán y le dice: David, hay un problema. Y le dice David: ¿cuál es el problema? A ver, dímelo, profeta, ¿cuál es el problema? Dice: fíjate, David, que hay un hombre en una ciudad, dos hombres en una ciudad, el uno es rico, el otro es pobre. El rico tiene numerosas vacas, muchas ovejas, y el pobre solamente tiene un corderito. Entonces al rico le llegó visita, y en lugar de agarrar una de sus ovejas, matarla y dársela a los invitados, fue y le quitó al pobre su corderito, su único corderito que tenía. El celo de David, se encendió David y dijo, déjate lo leo. Segunda de Samuel, versículo 12 al 5, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hermanos, ¿sabes qué hizo David? David no se justificó. David no dijo: es que Natán, yo andaba ahí y Betsabé se bañaba allá afuera. ¿Para qué se baña? A ver, yo la mandé llamar. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo: no, David, yo no quiero, yo amo a mi esposo? ¿Por qué cuando le mandé la carta a Joab no me reprendió? ¿Por qué no me llamó la atención? David sabía, hermanos. Así como tú y yo, cuando sabemos lo que dice la palabra de Jehová,
pero la tenemos en poco. La tenemos en poco. David no le aventó la deuda a alguien más, dijo: he pecado contra Dios, esto es mi deuda, es mi pecado, que el Señor me perdone. Yo pequé contra Dios. Él. Y el mismo David escribe en el Salmo 32, versículo del 1 al 5, yo te lo voy a leer rápido por el tiempo, 32 del 1 al 5 dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil, toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Amén. El hombre que todos los días viene a Dios y le presenta sus pecados, le dice: Señor, perdona mis pecados, es aquel hombre que en el mismo contexto que Jesús nos está enseñando del Sermón del Monte, que dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu no son aquellas personas que no tienen dinero, no. Los pobres en espíritu son aquellos, la palabra pobre es aquel que está en una miseria. El pobre en espíritu es aquel que se siente tan miserable cuando peca y falla contra Dios. El pobre en espíritu es aquel que cuando peca con su prójimo no puede retener más días ese pecado y va ante Dios y dice: Señor, aquí está mi pecado, perdóname. Soy deudor, perdóname. No tengo nada, Señor, te necesito. El pobre en espíritu es aquel miserable que necesita todos los días el perdón de Dios. Mas el publicano, estando lejos, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Soy miserable, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque soy un patán con mi esposa. Señor, perdóname porque soy a veces un mal padre. Señor, perdóname porque a veces no respeto a mi esposo, no respeto a mis hijos, no cumplo como debe ser una mujer que dice tu palabra. Señor, perdóname porque robo en mi trabajo. Señor, perdóname porque estoy viendo pornografía. Señor, perdóname porque estoy haciendo lo que a ti no te agrada. Perdóname. Perdóname. Necesito tu perdón. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú vas y te acuestas sin haber pedido perdón a Dios por tu deuda, por tu pecado, eres un soberbio. Porque crees que no le debes nada ni a Dios ni a tu prójimo. Salmo 86:5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Hermano, cuando se fueron por mi papá, que llamé a la ambulancia, que fueran por él,
que se lo estaban llevando. Hermanos, yo no le pregunté a mi papá y diciendo, la verdad iba muy mal, sinceramente iba muy mal y yo estaba pues en ese rato pues angustiado y por mi mente pasaba y decía, si el Señor decide llevárselo, y yo no le pregunté, oye, ¿y tienes dinero o tienes algo, alguna cuenta que podamos ver o hacer? Las únicas palabras que yo le dije fue, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Aférrate a Jesucristo. Hermanos, 2 personas estaban clavadas a un lado de Cristo. 2 personas. Una de ellas le injuraba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Sálvate si tú eres el Cristo. Pero la otra persona se sentía miserable, se sentía deudora. La otra persona dijo, tú y yo merecemos esto, pero ¿Él qué ha hecho? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Tú eres el Cristo, tú eres el Señor. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y con esto termino. Si todos los días no te sientes en deuda con Dios, una de dos, hermanos. Si todos los días no te sientes en deuda con Dios, una de dos. O eres Dios, que no te equivocas, que no fallas, que no ofendes, que tu andar es perfecto, que eres un modelo a seguir, o no has nacido de nuevo y no eres un pobre en espíritu. O eres Dios o no has nacido de nuevo y no eres un pobre en espíritu. Hermano, cada uno de los que estamos aquí tenemos una deuda diaria. O quizás algunos de los que estamos aquí estamos arrastrando una deuda, la cual no le hemos ido y confesado al Señor ni pedido perdón a nuestro prójimo. Y puedes llevarla un día, una semana, meses, años, pero el Señor, como deudor que eres y su Hijo, va a venir y te va a pedir cuentas. Va a venir. Al Señor no se le escapa, hermanos. Al Señor no se le escapa. Ponte a cuentas con Dios. Señor, perdona mi deuda. Señor, perdona lo que he estado acumulando y trayendo, creyendo que a ti se te ha olvidado. A Dios no se le olvida. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto, hermanos? ¿Qué es lo más maravilloso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Yo creo, hermano, que al salir hoy de este lugar, todos nosotros tenemos algo en común. O deberíamos de tener algo en común al salir de este lugar. Decirle al Señor, perdona mi deuda. Perdona mi pecado. Perdóname porque soy así, soy asá, estoy haciendo esto. O Señor, perdóname por la deuda que he estado arrastrando. Perdóname. Y el siguiente domingo veremos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, mi Dios, porque sé que has hablado a sus corazones como has hablado a mi corazón. Señor, perdónanos, Señor. Señor, perdona mi deuda. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname, Señor, porque no he sido buen esposo, porque a veces he sido mal padre, porque he sido a veces mal pastor, mi Dios, mal hermano. Señor, perdóname, Señor. ¿Qué soy sin ti, mi Dios? Soy un miserable solamente, Señor, que necesita todos los días de tu perdón. Todos los días, Señor. Porque con nada te puedo pagar, mi Dios. Solamente, Señor, puedo obtener tu perdón, que es más que suficiente, Señor. Señor, perdóname. Perdona a mis hermanos, mi Dios. Señor, queremos estar todos los días viniendo ante ti y pedirte perdón porque somos deudores. No queremos ser dioses. Queremos ser personas nacidas de nuevo, con un espíritu pobre, Señor, para venir ante ti y reconocerte como Dios. También te pido por uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquel pecado, por aquella deuda que vienen arrastrando, Señor, y que no quieren confesarla ante ti, Señor, ni ante el prójimo, por temor, por vergüenza. Señor, pero tú eres un Dios que perdona. Todos, Señor, nos perdonas. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.